Suave. 11:40 minutos de la mañana acá en Venezuela de hoy, domingo, 22 de diciembre de 2024. Hace ratito, cuestión de 5 minutos, pienso que no se pase de ahí, terminé lo que fue el estreno de nuestro noticiero Migrante, sí, la primera emisión. Hay deudas que yo no he podido pagar, todavía las poseo, desgraciadamente, pero algunas como estas de hacer otro live sí podía, la estoy pagando de una vez y espero cancelarla toda. Así que bienvenido Simón, Rafito, aquí estamos con la segunda emisión tal como lo prometí de poder y así está siendo. Muchas gracias por estar ahí a todos ustedes. Estoy de nuevo acá en la segunda emisión, entonces en este caso de nuestro noticiero Migrante. En Venezuela son las 11:41 minutos. Los saludo y les digo de una vez buenos días donde sea de día, buenas noches donde sea de noche, buenas tardes donde sea de tarde. ¿Estamos listos? Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Esto es Noticiero Migrante. Bienvenido Héctor González, Luis Alberto Me, Juan Ramón Quirales, debe ser, te saludo. 11:41 minutos en Venezuela. Conseguir trabajo en Alemania. Vamos a dar. Esta es la segunda emisión. Por favor, comparte que hay información interesante. En general hablamos de migración. Este es el Noticiero Migrante, imagínate. ¿De qué más vamos a hablar? Particularmente de eso. Generalmente hablamos de eso. El canal DB Español trae esto. Conseguir trabajo en Alemania. Alemania busca captar profesionales de la salud y firma de acuerdos con países como Colombia. El idioma es una barrera, pero hay otra. Los migrantes que quieren acortar el proceso a través de la solicitud de asilo. Escuchemos, en este caso a la gente del canal, lo digo en español, DW Español. Adelante pues. Dejar Bogotá para emprender un nuevo rumbo, renunciar al trabajo como enfermera, entregar su apartamento y aprender alemán desde cero. Así comenzó Diana Luna a construir su sueño de vivir en Alemania. Sí, para ingresar al programa era dejar tu trabajo y dedicarse solamente a estudiar, ¿sí? Fue una decisión que tomé, renuncié a mi trabajo y me dediqué a estudiar. Teníamos un horario bastante extenso. Iniciamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Debía adquirir un nivel de alemán equivalente a B2 mediante una beca de estudios de un año y un subsidio de 230 euros, menos de una cuarta parte de lo que ganaba hasta entonces. Ganaba 4 millones de pesos en mi trabajo. A pasar a un salario mínimo es dejar de tener la vida que llevabas. En este caso pues tuve que vivir con mi mamá. Fue un cambio pues bastante drástico. Son miles los colombianos que sueñan con vivir en Alemania, pero pocos logran quedarse. Algunos colombianos llegan como refugiados. Las solicitudes de asilo de colombianos en Alemania aumentaron 500% el año anterior. Hay personas que están usando indebidamente el derecho al asilo para ingresar a Alemania. No es necesario. Y eso es lo que estamos hablando con Alemania, pero queremos también advertirlo en el país. Claro que creemos en el derecho de asilo. Alemania cree en el derecho de asilo, nosotros también. Pero el mensaje que queremos darle a nuestros compatriotas es que a Alemania podemos ir de manera ordenada. Las reuniones que sostuvieron ambos países durante la semana anterior tienen como objetivo flexibilizar las condiciones de migración para evitar las solicitudes de asilo que terminan siendo rechazadas. Tenemos que ver lo siguiente. El 99,7% de todas las solicitudes de asilo que son presentadas terminan siendo negadas. Y aquellos a los que les son negadas las solicitudes tienen que salir del país. Y por eso hace mucho sentido que regresen a su país de origen y que se presenten a través de la Ley de Inmigración de Fuerza Laboral Especializada. Varios colombianos que trabajan en hospitales alemanes están en riesgo de ser deportados por presentar solicitudes de asilo fraudulentas. Son personas muy laboriosas, pero a través del asilo ese camino es erróneo. El que haya solicitado asilo, lo más probable es que tendrá que regresar. Nosotros estamos tratando de tomar decisiones pragmáticas. Por supuesto, hay excepciones. Y en ese caso aún se están estudiando las decisiones que se tomarán.
Diana Luna sigue en Colombia porque perdió su último examen de alemán. Sigue estudiando, pero considera que el proceso para migrar debería ser más sencillo. En un momento lo pensé y dije, ¿por qué no nos llevan así y terminamos de estudiar en Alemania, que va a ser mucho más fácil? Estamos como en el mundo de ellos y vamos a aprender más rápido. De todos sus compañeros solo pasaron 3. El resto siguen buscando en Colombia un camino legal a su sueño de vivir en Alemania. Ok, eso es caso Alemania, migrantes. Algunos se van pidiendo asilo desde Colombia y ahora les toca regresarse porque no calificaron para esa situación legal en tierras alemanas. Esta es la segunda emisión. Increíble porque hace poquitito, hace unos 10 minutos terminamos la primera, la segunda emisión de nuestro Noticiero Migrante, programa exclusivo, contenido exclusivo que hacemos acá en live. Esta es la segunda apenas, ¿ok? Que hemos hecho en la vida. Noticiero Migrante aquí en TikTok, en nuestro canal ARGB Televisión. Yo te invito, si estás de acuerdo, tipo calificación, si no estamos raspados y listo, pues, que les des like, corazoncito, me gusta. Entonces se mueva, fue el que es el algoritmo y tú lo sabes, pero no queremos que lo hagas como por, no, un favor. Si te gusta, si te parece importante el material que nuestro canal ARGB Televisión te presenta, ok, dale like, corazoncito, pulgar arriba en el caso de YouTube. Y hablo de YouTube porque una vez que termine este live, segunda emisión de nuestro Noticiero Migrante, haremos lo siguiente, aplicamos la operación replay, que consiste en bajarlo, descargarlo, subirlo, para colocarlo ya allí en lo que es la programación, la parrilla de programación de nuestro canal ARGB Televisión aquí en TikTok, pero al mismo tiempo, casi seguro de poder, nos los llevamos en diferido, ya grabado, lógico, es allá a nuestro canal en YouTube ARGB Televisión. Allá te pido que te suscribas en YouTube y aquí te pido que te conviertas en nuestro seguidor si no lo eres, que comentes si quieres decir algo, etcétera, etcétera. Aquí también está mi número de WhatsApp, 24/7, no descansa. Una vez que yo puedo, reviso y en la medida de lo posible voy contestando a cada quien. Solo mensaje de voz o escrito. Mi WhatsApp es este, +58 412 764 9618. +58 412 764 9618. Esto es la segunda emisión de nuestro Noticiero Migrante. Seguimos con más. Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. 11:47 minutos en Venezuela. ¿Dónde me encuentro yo? En la Villa de Rosario, Estado Zulia. Andrés Mora, 2761, se ha unido. Gracias. Soar, bienvenido, ya unido a nuestro live. Aurelio Santana, Germán Sáez, Lobeida Davis, y veo por ahí a User 99. Asimismo a todos los que van llegando, Marita y cada uno de ustedes, pero igual saludarlos al futuro, porque nos verán en diferido luego, muy posiblemente los de acá en TikTok, pero también en YouTube, pero también en Facebook, en mi cuenta Rómulo Quintero G, que usamos en los últimos meses, la estamos empezando a utilizar para colocar también allí material, contenido de nuestro canal ARGB Televisión. Denis Rodríguez, Pollo Gómez, Tato se ha unido. Tato, si eres Tato, mi amigo, chamo, un saludo. Y si es otro, igualito, Tato, te saludo. Juan Eugenio B, hasta ahí Leo, Lobeida Davis ya saludaba. Bueno, vamos a seguir. Ya referimos lo de los colombianos en Alemania, que la mayoría de los que pidieron asilo se tienen que devolver. La Voz de América trae esto. Las autoridades de Medellín, en Colombia, adelantan una campaña para prevenir los feminicidios y la violencia de género contra mujeres migrantes y refugiadas. Esta es la voz de Yair Díaz, de La Voz de América. Oímos con atención. Yo como mujer me siento segura al saber que así sea una persona migrante, una mujer migrante, yo puedo acercarme a las autoridades y ellos me van a responder. Jessica Marcano, migrante venezolana residente en Medellín, afirma sentirse segura desde que la alcaldía de esa ciudad ha intensificado sus esfuerzos para enfrentar la violencia de género contra mujeres migrantes en sectores como salud, justicia y protección. Tuvimos 335 casos de violencia de género contra las mujeres y niñas venezolanas reportadas y 153 casos de violencia física,
144 de violencia sexual y 35 casos de violencia psicológica. Según cifras oficiales, en Medellín hay alrededor de 240.000 venezolanos, de los cuales el 51,6% son mujeres. Del 1 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2024 se registraron 23 casos de feminicidios contra mujeres refugiadas y migrantes en esta ciudad. Tenemos un espacio específico que es la subcondición de mujeres migrantes, donde constantemente estamos haciendo seguimiento, estamos haciendo planes de acción con diferentes actores. El objetivo de esta iniciativa es que estas mujeres puedan acceder a rutas de salida seguras. A mí me parece muy bueno porque nosotros somos testigos de eso. Hay rutas de emprendimiento y empleabilidad que se hacen desde el Estado, que a mí me han favorecido mucho. En lo corrido de 2024, 765 mujeres migrantes han recibido apoyo psicológico, jurídico y de protección en Medellín. Jair Díaz, Voz de América. Listo por ahí también. Ajá. Oigamos este último trocito. Ah, no, nada. Se quedó mudo. Acá en Venezuela hay una parte, un territorio llamado la Villa del Rosario, Estado Zulia. Yo estoy aquí realizando este live, Noticiero Migrante, nuestra segunda emisión. Hace ratito terminamos la primera. Esto no va a ser todos los días, sino cada vez que se pueda. Pero es interesante poder atender desde el punto de vista de la noticia, de la información, de la interpretación, etcétera, a los migrantes de cualquier parte que sean y doquiera que se hallen, en el sentido más amplio. De forma personal no podemos, no lo estamos prometiendo, sino que en la medida que nosotros vayamos obteniendo información, haremos este tipo de live, Noticiero Migrante, exclusivo de nuestro canal ARB Televisión aquí en TikTok. Si te agrada este asunto, la información de nuestro Noticiero Migrante, así como otros material que posiblemente hayas escuchado y visto aquí, otros contenidos, pues dale corazoncito, pulgar arriba, en el caso de YouTube. Y hablo de esto porque termina en live y lo descargo, lo subo acá y me lo llevo a YouTube, etcétera, etcétera, de ser posible, y creo que sí se pueda en la mañana de hoy. Bueno, ya la tarde, porque son las 11:52 de la mañana. Esta que termina la mañana aquí en la Villa de Rosario, Zulia, Venezuela. Arely, te saludo. Vaquero, bienvenido. User 2290, Juan José, Oscar Delgado. Por ahí vi a Néstor Romero, saludo a User 604 y a todos los que puedan estar allí, pero también a los del futuro, porque algunos nos verán en diferido. Voy a presentarles dos materiales que corresponden a los asuntos del migrante venezolano. Hablo en general. DB Español, más bien DW Español, ha publicado esto. ¿Cómo los venezolanos están cambiando tu país? Esto es para hablarle, pudiéramos decir así, desde la perspectiva venezolana, a algunos países, por no decir a todos, los que han recibido y siguen recibiendo a nuestros compatriotas venezolanos. Pero antes de presentarles eso, hay otra parte que, por ser más corta que aquella, que es un tanto larga, les traigo de una vez. Leo. Ernesto Andrés Fuenmayor escribe: hay muchos venezolanos que son terribles migrantes, pero que sean mayoría es una leyenda urbana. Igual que esa tontería de que los colombianos fueron los que llevaron la delincuencia a Venezuela. Por favor, ¿qué opinas de todo este lío? Vamos a oír este trabajito. Vamos a oír. Rabia contra los venezolanos en Hispanoamérica. Escucha esto. Mi trabajo es escribir y moderar Cómo te afecta, un programa de YouTube y televisión para la Deutsche Welle. El episodio más reciente es sobre cómo los migrantes venezolanos están cambiando a varios países de la región y los comentarios están picantes. Un gentío tiene muchas cosas malas que decir sobre los venezolanos y en algunos casos estoy seguro de que tienen buenas razones. Aunque en Cómo te afecta hablamos con datos, más allá de las experiencias personales y las anécdotas, este video es sobre experiencias personales y anécdotas, las mías.
mías. Miren, yo viví 18 años en Venezuela y les puedo decir que hay aspectos de la cultura cívica venezolana que son terribles. Mucha gente te tira el carro para adelantarse en el tráfico, ponen música a todo volumen en lugares públicos, apacibles. En general, hay muchos vivos, es decir, gente que no respeta al otro y que se ponen ellos mismos por encima de los demás. Pero vamos a ver, también viví en México y he ido a muchos otros países hispanoamericanos y les puedo decir una cosa, los venezolanos no son los únicos vivos. Lo de la viveza es un tema latinoamericano, ni siquiera hispanoamericano, porque los brasileños no se salvan y los haitianos tampoco. Hay razones históricas para eso y tengo 8 años hablando de eso en esta cuenta. Dicho eso, también es verdad que la xenofobia que hoy vemos contra los venezolanos en otros países no es única de esos países. Es decir, en Venezuela somos igual de xenofóbicos, lo que pasa es que ahorita nadie quiere ir para Venezuela. Yo escuché toda mi vida de los venezolanos que los colombianos trajeron la criminalidad en los años 70 y 80, lo cual es ridículo. Como si la pobreza, la marginalización, la desigualdad y todos los elementos que llevan a alta criminalidad la hubiesen traído los colombianos. Es una leyenda urbana, igual que son leyendas urbanas tantas cosas terribles que se dicen sobre los venezolanos, porque aunque hay algunos que seguro que son criminales y algunos otros vivos, la mayoría llega a trabajar y a ganarse la vida honestamente, por lo menos eso indican las estadísticas y los datos. El punto de este video es, ni tan calvo ni con 2 pelucas, los venezolanos no llevaron la criminalidad a tu país, ni los colombianos a Venezuela en los 80, por Dios. Tampoco llegan a vivir del Estado los venezolanos, el impacto macroeconómico va a ser abrumadoramente positivo en los países receptores para el 2030. Los datos te los damos todos en cómo te afecta. Si puedo dar un mensajito navideño es que a los venezolanos vivos dejen la viveza. Están haciendo el ridículo y están arruinando la reputación del resto de los venezolanos. En los nativos, si les puedo decir algo, es que por favor no coman cuento, dejen las leyendas urbanas y las teorías de conspiración y échenle ojo a los datos que damos en cómo te afecta. El episodio ya está en YouTube, búsquenlo. Oye, a mí me tocó dar en el buen sentido, en el estricto de la palabra, una batalla sin ser yo colombiano, por defender a los colombianos de esto que el joven acaba de mencionar, porque acá en Venezuela sí se dio un apoyo importantísimo, que yo sepa, puede que tú no estés de acuerdo, especialmente en uno de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, a la gente de Colombia. Pero lo que yo te quiero decir, bueno, Chávez también hizo algo, acogió un poco de colombianos, etcétera, pero lo que yo te quiero decir es que existía xenofobia de alguna manera. Es como algo raro, pero depende también de la gente. Por eso es que en esto de generalizar uno nunca la pega. Cuando digo en general debo mencionar, pero hay excepciones, porque hay gente que como que no entiende el mensaje, ¿no? El tipo de lenguaje. Entonces, mire, al mismo tiempo que sí se recibieron colombianos, igual que de otros países, pero me afinco en este caso, hay colombianos acá en Venezuela. Ahora es raro que alguien se quiera venir, es lógico, pero yo quiero decirles que sí, había gente que era apoyada por los venezolanos cuando venía a Colombia, pero otros eran maltratados. Y algunos hablan de hasta crímenes contra esos colombianos de parte de algunos venezolanos. Entonces, sí existió xenofobia. Y eso es algo que han tomado, por cierto, como pésimo ejemplo algunos colombianos que han maltratado a los venezolanos que han tenido que irse hasta allá por varios factores que ya todos conocemos en estos últimos años. La xenofobia, eso es malo en general. Y no la recomendamos en aquellos tiempos, ni ahora y creo que nunca. Así que en Venezuela sí se dio xenofobia en varios casos, por no decir mucho, en contra de colombianos en aquellas épocas. Y en Venezuela sí se ha dado xenofobia en contra de venezolanos, es lógico, en aquellos territorios, en estos últimos años. Para no referirnos a otros países. De todas maneras, a las 11:59 minutos, ya cuando estoy despidiendo la mañana, acá en Venezuela, para entrar a lo que es la tarde, algunos dicen mediodía, y en efecto lo es, el mediodía está que muere. 11:59 minutos, a las 12 se acabó. ¿Listo?
Por lo menos así yo lo comprendo. 11:59 minutos, Jorge, te saludo. Gracias a César Batiz 581 por unirte, Henry Quintana, por allí está Kilford. ¿Quién más anda por ahí? Kilford. Bueno, no los puedo leer a todos. El azul de la camisa a veces me impide leerlo bien. Es que uno no ve ya de forma óptica ni con lentes. Raquel Orpi, bienvenida. Dori. Ok, a esta hora les quiero presentar en esta segunda emisión de nuestro programa. Por tanto, este no es el estreno. El estreno lo terminamos ahorita y dentro de 1 hora, 2 horas estará a disposición de ustedes, y quienes no pudieron verlo en live podrán observarlo, y aquel que lo pudo oír y ver en live la primera emisión, igual que esta segunda del noticiero migrante, igualito, porque le vamos a aplicar la operación replay una vez que termine si podemos, si nos deja internet, Corpoled, etcétera, lo pondremos otra vez allí para que quede a disposición de ustedes. Por eso saludo a los del futuro, a quienes nos verán y escucharán en los próximos minutos, horas, días, etcétera, etcétera. Este es nuestro noticiero migrante, la segunda emisión. No significa que todos los días lo vamos a hacer, ya lo saben, ¿ok? Pero vamos con eso. Listo. Son las 12:01 minuto. 12:01 minuto. Vieja, saludo. Alfred José Ricardo Ar, el Triángulo 1, Eduardo Silva, Daniel Mendoza, bienvenido. Me agrada presentarles un material. Vamos con este. El canal DW Español presenta esto. Claro, va a ser un poquitito largo, unos 20 minutos. Y con eso terminamos, espero que sí. Pero wow, qué contenido. Título: ¿Cómo los venezolanos están cambiando tu país? Millones de venezolanos han emigrado buscando mejores oportunidades en naciones vecinas como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Argentina. Ahora aquí exploramos cómo esos países han recibido a la comunidad venezolana, los desafíos sociales y económicos que esto ha planteado y las historias de adaptación que emergen de esta diáspora. También escribe DW Español que acá se analizan los factores que han hecho que algunos países sean los principales destinos de los migrantes y cómo esta movilidad de venezolanos está transformando la región. Oído pues, vamos con esto. Dale corazoncito si así estás de acuerdo, pulgar arriba, me gusta, like con eso, que esto se mueve a fuerza de algoritmo. Pulgar arriba en YouTube, acá corresponde corazoncito, etcétera, etcétera. Suscríbete a nuestro canal ARB Televisión en YouTube. Hazte nuestro seguidor en este canal donde hacemos los live como Noticiero Migrante. Esta es la segunda emisión. Y así nos estás dando una manito para seguir creciendo y desarrollándonos como canal. Somos ARB Televisión. La ayuda que te estamos pidiendo es gratis. Y si tú quieres, si no, no hay ningún problema. Seguimos siendo los mismos como digo del otro. 12:03 minutos. Aquí está pues este trabajo de DW Español. Escuchemos con plena atención, con los dos oídos. Vamos a darle, que la tardanza me perjudica. Eso. Probablemente a tu país han llegado venezolanos. A Colombia han llegado más de 2 millones. A Perú más de 1 millón. Y hay mucha gente que está muy molesta. Es un venezolano. ¡Cállate! ¡Cállate! Estoy harto de ustedes, ¿sabes? Estoy harto, tengo que pegarte, hijo de... Lárguese a su tierra, lárguese. Despatriado. Esta es mi país y aquí nosotros mandamos, no ustedes. Obviamente estos personajes polémicos no representan a la mayoría de sus compatriotas, ni cerca, pero son un síntoma. Para nadie es un secreto que la llegada de tantos venezolanos a países relativamente pobres es un reto. Es un reto para los que viven ahí y es un reto para los venezolanos. Aquí te voy a contar cuáles son esos retos. Vamos a ver si los que llegan suelen ser criminales, como muchos piensan. Venezolano invasor atrevido. Bueno, lo conocido que es el Tren de Aragua, de todo el origen de esa banda
de delincuencia. Vamos a ver también si los venezolanos llegan a vivir de los demás. No los puedo ver a los venezolanos. Bueno, entonces está bien, vaya que quédese con el gobierno. ¿Y qué rol juegan los medios de comunicación y los políticos en todo este lío? Hay muchos temas que tocar y todos son polémicos. Empecemos por la xenofobia, el miedo al otro. Países no tan hermanos. Una vez, justamente llegando a Perú por primera vez, un peruano, yo estando en su residencia, me sacó a empujones por ser venezolano. Y en otra ocasión también un señor ya mayor, me gritó en la calle, Veneco concha de tu madre, así como hablan ellos. Coño, tu madre, váyanse a su país. Así, y la verdad es feo, se siente mal. Uno tiende a pensar que el rechazo a los extranjeros se ve más en países desarrollados, que suelen atraer más inmigración y a los que percibimos como arrogantes y autosuficientes frente al resto del mundo. Pero entre los países pobres también hay muchísima discriminación. Entonces se me va de aquí ya. Esto es zona residencial, estrato 5. Un mismo idioma, la historia colonial, el catolicismo. Los hispanoamericanos tenemos tantas cosas en común. De hecho, me consta que por lo menos los venezolanos y los colombianos hablan de venir de países hermanos, pero los seres humanos a veces son xenofóbicos. Pasa en Suecia, pasa en China, pasa en la India, pasa aquí en Alemania, y si la ONU crea un país mañana, va a pasar ahí también. Eso no lo inventó la señora de la zona residencial estrato 5. He tenido experiencias, a veces ir al súper, ir al hospital. He tenido como que esas cosas de que muchas veces me han dicho, ándate a tu país. He tenido ese tipo de xenofobia. Colombiana de... No, es que en realidad sí, ya ni lo recuerdo así como tal, pero muchas personas así por solamente ser extranjeros, más que todo por empleo, por trabajo, le reniegan mucho, por lo menos cualquier falla que uno haya tenido. Pero aunque esto es una realidad, son casos aislados, no representan ni de cerca a la población de un país. Lo que pasa es que son imágenes incendiarias y los algoritmos de las redes sociales impulsan las imágenes incendiarias porque a los usuarios les encantan. Nosotros mismos, honestamente, las pusimos al principio para atrapar la atención de la gente. ¿Tú seguirías viendo este video si hubiésemos puesto la escena mucho más común de un peruano o una colombiana conversando amenamente con su amigo venezolano? Quizás no, es aburrido, pero es mucho más cotidiano que la señora territorial de la zona residencial estrato 5 atacando a un peatón. Si situaciones así fuesen las más frecuentes, la vida sería insostenible para los migrantes en estos países. A veces siento que es más un asunto de redes sociales. En las redes se ve mucho esto de los ataques o tal vez la gente, ¿no? Pero en el día a día, cara a cara, no se da tanto. La gran mayoría de los nacionales de un país no atacaría a un venezolano, ni mucho menos. Al mezclarse estas culturas, estas diferencias de costumbres, enriquece ya la costumbre que hay de por sí. Porque creo que la oportunidad es para todos, ya sea la nacionalidad que sea, en el país que sea. Dicho esto, lo cierto es que la migración venezolana se ha convertido en un tema que preocupa a los países vecinos. Un estudio de Oxfam realizado el año pasado en Colombia, Ecuador y Perú alertó de un aumento de la xenofobia y la discriminación en esos países a raíz de la crisis de refugiados de Venezuela. 1 de cada 7 encuestados ve la migración como una situación límite y exige regulaciones más estrictas. En la mayoría de los casos, la percepción negativa sobre la migración venezolana se asocia además con la pobreza. El problema en esos casos no es tanto la xenofobia, sino la aporofobia, el temor y el desprecio hacia los pobres. Aquí ven un caso extremo. Bien, vaya a quedarse con el gobierno. ¿Quién dice que no paga impuestos? Tributo. No, venezolanos, bolivianos, paraguayos, peruanos, ecuatorianos, dominicanos, senegaleses, toda basura. Lo del desprecio de los pobres lo veremos en detalle más adelante. El señor argentino que no puede ni ver a los venezolanos es un caso radical. Por lo general la preocupación es más sutil, más razonable. Realmente pues afecta a todo el mundo, ¿no? Porque pues aunque esto es un trabajo de la calle y de gente de bajos recursos, pues nos afecta a todos también porque hay demasiada migración. Mucha gente en las calles con, digamos, niños, las mujeres, sí, y son demasiado. Pues realmente la migración nos está afectando a todos demasiado. Ahora mismo hay más negatividad, de hecho. Pues que igual también hay ingresos acá en el país, ¿no? O sea, por el trabajo, aportes que pueden dar al país. Más allá de la pobreza, preocupa mucho el tema de la inseguridad.
pero sí ha aumentado mucho, digamos, el tema de inseguridad en la capital, por ejemplo. Es más que todo en el tema de la delincuencia, ¿no? O personas que vengan indocumentadas porque no sabemos la procedencia ni los antecedentes que pudieron tener antes. Más adelante vamos a ver también más en detalle el tema de la criminalidad venezolana. Pero primero, les cuento cuántos hispanoamericanos han migrado en los últimos años y a dónde se han ido. Los venezolanos huyen, dice ahí. La mayoría de gente que está migrando ahorita vienen de Venezuela, ¿no? Digamos. Entonces la mayoría llegas a trabajar en esto, en las calles, porque hay gente que no estudia ni nada, entonces llegas a buscar la calle y todo eso, y vienen con niños, 3, 4 niños. Según el think tank estadounidense Instituto de Política Migratoria, la población migrante de América Latina se ha duplicado en poco más de una década hasta superar los 16 millones. La mayoría se desplazan dentro de la región. Los patrones y las políticas migratorias han cambiado mucho en poco tiempo. El mejor ejemplo es el de Colombia, que ha pasado de ser un país del que salían migrantes a convertirse en el que más ha recibido en la región. A ver si adivinas de dónde es la mayoría. Para el 2022 habían llegado unos 2,2 millones de migrantes a Colombia. Un 94% fueron venezolanos. El segundo país que más migrantes ha recibido es Argentina, con 1,9 millones. 30% paraguayos, 19% bolivianos y el resto una mezcla. Sigue Chile, con 1,6 millones. Aquí predominan los venezolanos de nuevo con 32%, seguido por los peruanos con 15% y los haitianos con 14%. De cuarto está Perú, con 1,4 millones. 77% de los cuales son venezolanos. Pero ojo, estas son cifras de hace 2 años y la huida de venezolanos hacia otros países de la región continúa. Según la Plataforma de Coordinación Internacional para Refugiados e Migrantes de Venezuela, liderada por ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, a día de hoy hay 7,7 millones de refugiados y migrantes venezolanos residiendo legal o ilegalmente en otros países, principalmente Colombia, Perú, Brasil y Estados Unidos. Sin lugar a dudas, la migración venezolana se ha convertido en el mayor flujo migratorio de los últimos años en la región suramericana. Particularmente ha salido más de la cuarta parte de la población del país, 7.774.494 ciudadanos venezolanos que han salido a lo largo de los últimos 10 años, puntualmente por la emergencia humanitaria compleja que vive el país, es decir, por la incapacidad que tienen para conseguir trabajo, alimentación, estudio. La migración venezolana ha cambiado con los años, en sus números y en el perfil del migrante. Sin lugar a duda, la población venezolana tuvo diferentes flujos migratorios y en un primer momento, por ejemplo, salió las personas muy acomodadas, con capacidad adquisitiva, con dinero, incluso llegaron a hacer inversiones importantes en compra de vivienda y en creación de industria en los países receptores, sobre todo hacia el año 2007, 2008, los venezolanos eran relativamente recibidos con los brazos abiertos porque traían dinero y porque traían una inversión. En los últimos años ya no ha migrado solo el que tiene plata. La crisis ha empujado a muchos a emigrar en condiciones muy precarias. En este caso, en los últimos años hemos visto todo lo contrario. Una población con dificultades económicas, con problemas educativos. Muchos de ellos vieron su ciclo de formación interrumpido. Incluso tenemos población en condición de analfabetismo, es decir, población mayor de 15 años que no sabe leer, escribir y manejar operaciones matemáticas básicas. Pongamos esta migración masiva en perspectiva. Imagínate la situación desesperada de alguien que sin recursos, sin tener a dónde llegar, quizás sin conocer a nadie, decide caminar hasta un país vecino a buscarse la vida. Un país que además no es precisamente una potencia económica. Colombia no es Suiza ni Chile es Noruega, ¿no? Son países de sueldos bajos y en el caso colombiano con un conflicto interno armado. Y aún así, millones de venezolanos decidieron apostar por un futuro ahí. Y aún así estos países han recibido a toda esa gente. Ambas partes están haciendo un esfuerzo que nadie deseó. Es una situación que surge de una crisis. Como te comentaba, este shock migratorio que prácticamente... Gabriel Ugarte, investigador del Centro de Estudios Públicos. Vamos a ir a Ugarte. Duplicó la población migratoria en apenas 5 años. Lo que ha hecho es que el país no estaba preparado para absorber a toda esta población. Y de hecho lo que vemos ahí es que han habido crisis en establecimientos educacionales, especialmente en el norte, donde no existen vacantes. Y a veces la desesperación es tal que la gente cruza una selva que no solo es una selva, que ya sería suficientemente peligroso, sino que además está plagada de mafias. Es más, debemos recordar que Paro el audio. Ronald Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, en Colombia.
Oímos. Que va de este año, desde principios de año hasta septiembre, la población venezolana que salió por la selva del Darién, más de 75.000 personas ya se habían radicado en otros países, pero ante la imposibilidad de integración en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, tomaron la decisión de partir hacia los Estados Unidos, y esto marca una dinámica donde el ciudadano venezolano nuevamente vive ese proceso de desgarre. Pero los que no cruzan la selva y se quedan en los países vecinos son la mayoría, y esa llegada masiva de extranjeros pone en alerta a buena parte de la población. Empiezan a surgir leyendas urbanas que demonizan a los migrantes. Vamos con la primera de ellas. Vamos. Los migrantes son criminales, dice. Este es un clásico mundial, los migrantes como criminales. En Estados Unidos los migrantes tienen una menor cuota de criminalidad que los nacionales, aunque esto no es lo que piensa la mayoría. Pero muchas veces la realidad no importa, la gente cree lo que quiere creer o lo que los medios venden. Ahora, en los países que han recibido tantos venezolanos la cosa no es tan fácil. Por ejemplo, el 2024 está siendo un año récord de homicidios en Perú. Más de 1.700 hasta el mes de noviembre, según cifras del Sistema de Información de Defunciones peruano. Bueno, en mi país creo que lo que está sucediendo es que están viniendo más delincuentes en realidad, y eso es porque están pasando por frontera, o sea, ilegales. La violencia también está teniendo un impacto psicológico. Según una reciente encuesta del grupo Ipsos realizada en 29 países a lo largo del mundo, Perú y Chile son los más preocupados por el crimen y la violencia. Casi 2 de cada 3 personas allí lo consideran el principal problema nacional, muy por encima de otros como la inflación, la pobreza, el desempleo o la corrupción. El extremo opuesto lo encontramos en Hungría y Polonia. Allí apenas 1 de cada 10 personas le da importancia a este tema. Sorprendentemente, Perú y Chile tienen 2 de las tasas de homicidios más bajas de América Latina. Solo El Salvador se encuentra por debajo, según datos de la Fundación Insight Crime. En Perú, las protestas son algo cotidiano. Muchos peruanos se quejan de la extorsión y el sicariato, organizaciones criminales activas en el país. La falta de capacidad de respuesta de las autoridades está acabando con su paciencia. Es imposible vivir en paz, es imposible trabajar. Estamos desprotegidos por el gobierno, por eso hoy día hemos dicho alto. En Chile hay al menos 8 bandas criminales de origen extranjero según la Fiscalía del país, como la venezolana Tren de Aragua, que comenzó a asentarse en territorio chileno entre 2018 y 2019. Y eso tiene un impacto negativo en la percepción sobre los migrantes en general. Hablemos las cosas seriamente como son. Los secuestros, por ejemplo, los homicidios son cosas que, como bien dice la televisión actualmente, no se veían normalmente en nuestro país. Según la última encuesta de Latinobarómetro, casi 9 de cada 10 chilenos creen que los migrantes causan un aumento del crimen. En Ecuador y en Perú son casi 8 de cada 10. En el extremo opuesto encontramos a Paraguay y Argentina, donde solo 1 de cada 3 personas está de acuerdo con esta afirmación, y en Uruguay es 1 de cada 7. Sí, porque la forma en que el delincuente chileno es muy diferente a cómo actuaba a cómo es el extranjero, que son mucho peor en cuanto a la delincuencia, matanza y cosas así. Ellos matan a sangre fría. Mucho más violento. Mucho más violento. Pero es cierto que los extranjeros cometen más delitos que los nacionales. Según datos del Instituto de Política Migratoria, en Chile, por ejemplo, solo el 0,7% de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, mientras que los venezolanos representan el 2,4% de la población en ese país. De manera similar, en Perú, en el 2019, 1,3% de los presos son extranjeros, incluyendo venezolanos y otras nacionalidades, mientras que los venezolanos representan el 2,9% de la población. Dicho en otras palabras. Y ahí lo que nosotros encontramos en el estudio fue que los inmigrantes siguen estando subrepresentados en la comisión de delitos. Es decir, ellos cometen menos delitos respecto de la población que representan en el país. Pero, y este es un gran pero, los números han aumentado. Pero lo que sí observamos es que la participación de los migrantes en estos 5 años ha aumentado de una forma importante, y especialmente en los delitos más violentos, como robos con violencia y homicidios. Lo que no es una leyenda urbana es que lleguen delincuentes. Obviamente llegan delincuentes. En el 2023 Caracas fue la ciudad más peligrosa del mundo, según el ranking de Global Index. Cuando yo viví ahí, hubo años en los que tuvo la mayor cantidad de homicidios a nivel mundial. La delincuencia venezolana es un tema muy real.
La leyenda urbana es que los migrantes tienden a ser delincuentes o que una mayoría de ellos lo son. Los delincuentes son una pequeña minoría. Si no, la vida en Colombia o Perú sería insostenible. Pero ya que hay mucha delincuencia, creo que a todos los están metiendo en el mismo saco. Ahora, me pregunto, si la gran mayoría no son criminales, ¿por qué existe esta percepción del migrante como criminal? Cuando un actor político expresa y trata de justificar o arma argumentos en dirección a responsabilizar a la población migrante de los problemas de inseguridad, de los problemas de acceso a bienes y servicios, a educación, incluso a la oferta social, esto genera que la población empiece a justificar o a generar argumentaciones similares que promueven xenofobia y que promueven aporofobia. Los políticos exagerando un problema para sacarle provecho y votos. ¿Te suena conocido? No pasa solo en Latinoamérica. Hemos visto cómo eso ha encontrado eco en algunos actores políticos que utilizan esto para generar niveles de adhesión más fuerte, tratando de utilizar fórmulas que ya se han dado en Europa y en los mismos Estados Unidos. Y no son solo los políticos los que exageran el problema para sacarle provecho. Otros culpables son los medios de comunicación. Y efectivamente un estudio acá indica de que podrían los medios de comunicación estar jugando un papel en eso. Y de hecho el estudio revisa ahí cómo los medios de comunicación cuando existe como algún homicidio donde participa un extranjero, se le da un mayor realce. Eso sin duda. Sí, por supuesto. O sea, creo que ya es un hecho. Nosotros lo vemos en las noticias todos los días que existen nuevas bandas de delincuencia. Al igual que ocurre con las redes sociales, los medios de comunicación viven de tu atención. Con ellas es que hacen dinero. ¿Y qué va a llamar más tu atención que hacerte creer que tu barrio está inundado de criminales que van a hacer cosas horribles? Si bien siempre hay cosas que salen en la tele, pero nunca en la tele sale lo positivo, que es como, pucha, el doctor no sé qué, del país no sé qué, vino y cooperó en un congreso, ayudó con esto. No, eso no se escucha. Solamente se escucha que hubo un robo, que hubo un asalto, que hubo esto y eso. Siento que también los medios de comunicación tienen bastante influencia en cómo se ha manejado toda esta información, porque obviamente bastante tiempo los inmigrantes estaban muy asociados a crímenes relacionados con la ley de drogas. De hecho, por ejemplo, ahora en 2002, más de un tercio de todas las condenas de extranjeros fueron por delitos contemplados en la ley de drogas. Y esto evidencia que hay una sobrerepresentación significativa de extranjeros en este tipo de delitos. Sin embargo, lo que uno observa es que a partir de hace ya un poco más de una década se observa una disminución en la participación de extranjeros en este tipo de delitos. Otra cosa que arrojan estudios es que han aparecido crímenes que no eran comunes. Su llegada ha transformado los patrones de criminalidad local. O sea, introducen prácticas que eran poco comunes en Chile. Por ejemplo, no se veían prácticamente antes secuestros extorsivos, extorsiones en pasos fronterizos, aumentos de homicidios vinculados al control territorial. Pero recordemos también que los mismos venezolanos son muy frecuentemente víctimas de las bandas criminales. Sin lugar a duda, las bandas transnacionales han logrado algo que los estados no han logrado, y es el proceso de integración migratoria del contingente venezolano. Es decir, la población venezolana es instrumentalizada por las organizaciones criminales y en el caso de varios países de la región se ha creado prácticamente que el mito del Tren de Aragua para responsabilizar la acción de un montón de organizaciones criminales menores que utilizan el título, el nombre de Tren de Aragua para intimidar a la población civil, particularmente en algunas ciudades. De nuevo, la leyenda urbana no es que haya criminales entre los migrantes, es que una gran parte de ellos o la mayoría son delincuentes. Por lo general siguen estando subrepresentados en los actos delictivos. Si vamos al caso de la delincuencia, delincuencia hay en todos los países y no por el simple hecho de ser venezolanos nos hace delincuentes. Hasta en Israel hay delincuentes. Como quien dice, está mal que metan en el mismo saco a todos porque algunos otros están cometiendo errores. Otra creencia común es que los migrantes llegan a vivir del Estado. Vamos a ver si es verdad. Normalmente no.
La sufren. Muchísimos de los venezolanos que emigran son pobres, muy pobres. La situación en Venezuela es crítica desde hace muchos años, como me imagino que ya saben. Hay hambre, hay desesperación, pero esto significa que llegan a vivir de los nacionales. Hay varios chilenos que no reciben tipos de beneficios y por incluso ser chilenos, pero sería injusto de que un inmigrante recibiera eso al tiro antes de que un chileno. Entonces, en ese momento yo siento que no es igualitario porque posiblemente ellos tengan un punto extra al momento como de postular, porque claramente son extranjeros y el gobierno quiere ayudarlos. Sin duda los migrantes pobres son un peso para el Estado. En el 2019 Colombia gastó $600 por cada migrante. El Fondo Monetario Internacional calculó que el gasto para atender las necesidades de los migrantes venezolanos en los distintos países de acogida se mantendrá hasta 2025, representando el 0,4% del PIB en Colombia, 0,25% en Ecuador y Perú y 0,1% en Chile. Es dinero, pero, y de nuevo, este es un gran pero, el FMI estima también que a la larga los migrantes venezolanos no solo compensarán el gasto, sino que aportarán un 3,7% en Colombia, un 3,5% en Ecuador y hasta un 4,4% en Perú para el 2030. En Chile será un 2,6%. Bueno, los migrantes y refugiados venezolanos... Ya, ella es Carolina Mejía, economista del Banco Mundial. La oímos. En los 4 países en los que hemos estado estudiando representan una mano de obra adicional para la economía y es una mano de obra educada o digamos más educada relativa a la mano de obra local. De hecho, los venezolanos tienen en promedio 2 años más de educación que sus contrapartes locales. Lo cual contribuye obviamente a la economía. Y es que, contrario a lo que cuenta la leyenda urbana, la gran mayoría de los migrantes trabajan, pagan sus impuestos y contribuyen a aumentar la competitividad del país. Gracias a Dios he aprendido a trabajar, a ganarme mi plática honradamente, y de que no pagamos impuestos o por el dinero público, pues a mi punto de vista pagamos impuestos. Ahorita estoy estudiando estilista. Realmente siempre me ha gustado este mundo y mi esposo siempre me decía, ¿por qué no estudias estilista? Es tu vocación. Y ahora estoy acá y puedo decir que es para mí. Pero quizás tampoco deberíamos estar hablando de xenofobia. No es su condición de extranjeros la que despierta el rechazo. Al fin y al cabo hablan el mismo idioma que los locales, comparten culturas similares y hasta muchos rasgos físicos. La palabra exacta es aporofobia, el rechazo a la pobreza. Pasamos de una migración que era muy bien recibida y particularmente por las inversiones económicas que hacía, a una migración que incluso es vista con desdén por los países receptores, por las comunidades que sienten que ahora con la población venezolana que llega hay que hacer una inversión social que muchas veces y sobre todo es instrumentalizado por algunos actores políticos para polarizar a la población ante las mismas necesidades de los países receptores. Después de tantas complicaciones, vamos a ver soluciones. Para atacar el problema del crimen organizado, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito propone 2 cosas. Por un lado, mejorar la cooperación internacional y por el otro, atajar los problemas de raíz. Por ejemplo, ofreciendo alternativas a las comunidades cuyos sustentos son los cultivos ilícitos. Si hay menos producción de droga, hay menos narcotráfico. Además, hemos visto cómo la llegada de migrantes genera también tensiones entre los locales por motivos laborales y económicos. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial recomiendan facilitar la integración de los migrantes en el mercado laboral formal, otorgando permisos de trabajo y convalidando los estudios y títulos académicos. De esta manera podrán contribuir mejor a sus países de acogida. Esta respuesta de política pública debe promover la inclusión económica de los migrantes, facilitar el acceso de los migrantes al mercado laboral, pero al nivel de sus capacidades y sus calificaciones. Y así explotar, digamos, al 100% el potencial, el capital humano de esta población. Se debe fomentar la inclusión social a través del fortalecimiento del capital social por medio de programas de integración y antidiscriminación, como también propiciar, digamos, mayores oportunidades para que migrantes y locales interactúen entre sí en una vida diaria.
Yo creo que el caso colombiano es un caso que merece reconocimiento. El Estado colombiano había iniciado un proceso de integración migratoria, dio permiso por protección temporal, es decir, un documento de identidad a los ciudadanos venezolanos para que pudieran hacer parte del paquete social colombiano, trabajar, integrarse a la sociedad. Es verdad que nadie quiere irse de su país sin dinero, sin contacto, sin trabajo, sin tener a dónde llegar. También es cierto que para los otros países recibir a tanta gente es un reto. Ojalá este episodio haya sido balanceado y haya desmentido algunas leyendas urbanas. Al final del día, la migración es tan vieja como la especie humana. ¿Quién sabe si a ti un día te toca emigrar? Con eso los dejo. Hasta la próxima semana. Adiós. ¿Quién sabe? Si no eres migrante, de pronto te toca. Aquel que ofende a un migrante, tal vez, porque uno nunca la sabe, pudiera en determinado momento convertirse en uno de ellos. ¿Uno de cuáles? Migrante, o alguno del núcleo familiar de ese que ofende, que maltrata, de hecho, de palabra o como sea, algún migrante. Cuando yo estaba joven, y tampoco es que estoy anciano, lo digo con mucho respeto a los ancianos igual, decía, y les conté hace ratito, que pues me tocó dar una batalla para defender a algunos colombianos acá en Venezuela, porque yo veía cómo les ofendían por el solo hecho de haberse venido de Colombia a vivir en Venezuela. Y entonces, parte de esa defensa que hacía, decía, mire, vamos aprendiendo. Y más cuando llegué acá donde me encuentro, en Perijá, en una parte donde, bueno, entre Maracaibo y acá, pero más acá que allá, he pasado mis últimos 40 años. Entonces le decía que a la gente, mire, mejor que nosotros nos vamos acostumbrando a los colombianos acá en Venezuela. Ya para esa época había colombianos también en Caracas, no solo en la Villa de Rosario, en Machiques, de Perijá, etcétera, ¿no? Tal vez pocos, pero sí existían colombianos incluso en Caracas. Entonces yo le decía, vamos acostumbrando, porque quien no tenga, y yo no soy profeta, no quiero hacerlo, por si acaso, mucho menos adivino, lo prohíbe Yokai Bajei, Elohim, el Dios verdadero para que toda gente entendamos, el que cree, el de Israel. Yo decía, quien no tenga un familiar colombiano en los próximos años, muy posiblemente, si lo vaya a poseer. Yo creo que estamos en esas. Si no todos, hay varias personas que tienen hoy día, luego algunos años, unos más viejos, otros más jóvenes, familiares que descienden de colombianos, o posiblemente colombo-venezolanos. ¿Me entendiste lo que quiero decir? Así que en vez de salirle a alguien con aquello de la xenofobia, como algún venezolano, casi estoy seguro, no lo puedo garantizar, hizo en aquel tiempo con algún colombiano que tuvo que venirse a Venezuela, mejor es que la piense, porque ya ves que algunos de esos venezolanos que hoy día se fueron maltrataron a colombianos cuando esos colombianos tuvieron que venirse a vivir a Venezuela. Sí, casi estoy seguro. Procuremos tratarnos todos de buenas maneras. Digo procuremos porque a veces hay excepciones, es lógico, pero tratemos. Bueno, yo los dejo. Hasta acá nuestra segunda emisión de esto que fue estreno en la primera, lógico, ya es el segundo, este live, la segunda emisión de nuestro noticiero migrante. Acá en Venezuela son las 12:33 minutos, es de tarde ya, hay un sol fuerte. Incluso ayer quiso llover, pero nada que ver. José A. Carol escribe, pregunto, si un país tuviese crisis política, sus presidentes y vicepresidentes podrían viajar. Bueno, depende de cómo cada uno interprete. El tiempo tampoco nos da para conversar mucho. Darío Kumares, José Páez, bienvenido a Mary Paz. Saludo a Daniel, Usel 343, gracias por estar acá en nuestro canal ARGB Televisión. Te pido varios favores si estás de acuerdo. 1, dale corazoncito, me gusta, pulgar arriba. Hazte seguidor de nuestro canal ARGB Televisión aquí en TikTok, donde hacemos, igual que esto, otro tipo de contenido. Este es nuestro noticiero migrante, pero realizamos
por ejemplo, el Noticiero Salud, el Noticiero Alimentario, etcétera, etcétera. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube, ARB Televisión, porque así como hacemos acá, normalmente, una vez que termina el live, lo descargamos, lo subimos otra vez, Operación Replay con eso, para que quede allí fijo, digamos, me lo llevo igual allá a YouTube en diferido, ¿listo? ARB Televisión en YouTube, suscríbete. Danos la manito, dame una ayudadita, como dijo el otro en ese aspecto. Adán Chacón, gracias por estar aquí. Nereidi 45-bajo. Te saludo, Triángulo Azul 5, Heidelberg. A todos ustedes, muchas gracias. A los del futuro los saludo igualito porque nos verán y nos escucharán en las próximas horas, días, quién sabe, meses. Jesús Orozco, gracias por unirte. Ya es la última, pero aquí estamos. Servando González, muchas gracias. Chao pues.